Reapareció en Barcelona el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Él había huido a Bélgica desde 2017, luego de que la justicia lo buscara por promover el referéndum de independencia. Tras la votación, Puigdemont declaró la independencia catalana del resto de España, mientras que los jueces consideraron que esto era un acto ilegal. Desde finales de octubre de 2017, Puigdemont había estado fuera de Cataluña, pues aún pesa en su contra una orden de detención. Aún así, apareció este jueves en Barcelona, en el Arco del Triunfo, muy cerca del Parlamento, y minutos antes de que Salvador Illa juramentara como nuevo presidente de la Generalitat, el primer socialista en ocupar ese cargo liderado por los independentistas catalanes en los últimos 14 años. Veamos más en el siguiente reporte. Cortes de carretera a las afueras de Barcelona hacen parte de los operativos para detener al hombre más buscado de Cataluña, Carles Puigdemont. El líder independentista está de vuelta. Era esperado con impaciencia por la policía frente al Parlamento catalán, hasta donde había prometido ir, pero desapareció en el camino. Escapó de una fuerza de 300 agentes de policía. A primera hora de la mañana, el líder catalán pisó suelo barcelonés por primera vez tras 7 años en el exilio. Aclamado por miles de partidarios de la independencia. Demuestra que no ha perdido ni un ápice de su determinación. Però malgrat els seus esforços, A pesar de sus esfuerzos, a pesar de sus ganas de hacernos mucho daño, a pesar de que hemos visto su cara represiva, hoy hemos llegado aquí para recordarles que seguimos aquí. per recordar-los que encara som aquí, Y seguimos aquí porque no tenemos derecho a encara rendirnos. som aquí perquè no tenim dret a renunciar. El líder catalán huyó de España en 2017 después de que los tribunales españoles declararan ilegal el referendo independentista. Procesado por su papel en el intento de secesión, huyó primero a Bélgica y luego a Francia. A pesar de una reciente ley de amnistía, sobre Carles Puigdemont sigue pesando una orden de detención por un delito de malversación y por tanto es posible su detención en cualquier momento. El líder catalán escenificó su regreso el día de la elección del nuevo presidente del Ejecutivo Regional. Junts, el partido de Puigdemont, tocó fondo en las elecciones de mayo, por lo que un acuerdo de coalición llevará al poder al socialista Salvador Illa, para gran disgusto del independentista. La pregunta es cómo pudo reaparecer Puigdemont en Barcelona sin que lo arrestaran. ¿Qué papel tienen tanto su presencia como su partido Junts en el nuevo gobierno de Illa? Ese es el debate de hoy. Desde Barcelona nos acompaña Jofre Llombart, periodista de elnacional.cat. Y en Alicante, España, está Javier Carbonell, profesor asociado de Sciences Po en París e investigador doctoral en la Universidad de Edimburgo. Gracias a los dos por acompañarnos aquí a esta hora. Y ustedes también pueden participar con sus opiniones a través de las redes sociales con el hashtag ElDebateF24. Y también pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jofre Llombart, gracias por acompañarnos. Primero que todo, intentemos resolver esta pregunta que les planteo para comenzar nuestra discusión. ¿Cómo puede aparecer Carles Puigdemont de nuevo en suelo catalán, eludiendo a la policía? Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por vuestra invitación. Carles Puigdemont ha hecho uso, antes que nada, de un derecho que es el de libre circulación que existe en la Unión Europea. En todo el territorio de la Unión Europea tiene libertad de movimientos, excepto en el territorio español, que es donde tiene la orden de detención vigente desde octubre de 2017. ¿Esto qué quiere decir? Que él se ha podido mover con total normalidad estos 7 años por la Unión Europea, ha tenido la posibilidad, incluso ha sido detenido en Alemania, en Italia, pero la detención ha durado escasos días o horas y el juez de turno de Alemania, de Italia, le ha dejado en libertad y esta libertad se vio incrementada cuando se hizo eurodiputado, ¿no? Entonces, con esta libertad se ha podido mover. Y, de hecho, entre Francia y España no hay ningún control fronterero precisamente por esto, ¿no? Porque existe el espacio Schengen y la libertad de personas pues existe. Con lo cual se ha podido mover con total normalidad por todo el continente y a partir de cruzar la frontera entonces ha empezado
una visita de incógnito. Se suponía que Carles Puigdemont ya estaba en suelo catalán desde hacía unos días y lo que ha tenido que hacer es esconderse hasta el momento en que, cuando faltaban unos minutos para las 9 de la mañana, pues ha podido aparecer en público. Más que cómo se lo ha hecho para aparecer, creo que lo misterioso es cómo se lo ha hecho para desaparecer. Pero luego, si queréis, podemos hablar también de esto. Y justo le voy a lanzar esa pregunta a nuestro segundo invitado, Javier Carbonell. Gracias también a usted por acompañarnos en el debate. ¿Cómo logra Puigdemont eludir el cerco que intentó ponerle la policía, concretamente los Mossos de Escuadra, con la operación Jaula? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Coincido con lo que ha dicho Jofre, que llevaban unos días organizando esto. Había anunciado a través de una carta, a través de la red social, digamos, Twitter o X, que lo iba a hacer y que iba a venir y que iba a intentar asistir a la investidura. Al final, eso, que era la gran espera y lo que se esperaba, no ha sucedido. De hecho, se había comentado que era posible que se suspendiese la sesión de investidura precisamente porque el presidente del Parlamento estaba con Puigdemont y quizá podría haber sido detenido también. Y en este caso no ha sucedido, la investidura ha sucedido con total normalidad y al final ya ha sido presidente. Y bueno, claramente yo coincido con la pregunta, que es precisamente cómo ha desaparecido, porque entrar pues, es relativamente sencillo, precisamente por este tema de libre circulación, pero ahora no sabemos dónde está y los policías han hecho una operación Jaula en Barcelona y no lo han encontrado. Entonces, bueno, no sabemos dónde está, la verdad, eso es un misterio. Y hasta ahora lo que se conoce es que hay 2 procesos abiertos en contra de 2 Mossos de Escuadra por ayudar presuntamente a Puigdemont a escapar. Jofre, ¿usted cree que hay alguna alianza entre ciertos Mossos de Escuadra para ayudar al líder independentista a salir de nuevo de Cataluña? Por supuesto, no me cabe ninguna duda, y más después de ver la acción como ha ido. La acción de hoy estaba mejor preparada de lo que se nos ha dicho. De hecho, en esta situación de intentar esconderse bajo la vigilancia policial, pues Carles Puigdemont ya sabe cómo se hace. Para empezar, es uno de los organizadores del referéndum del 1 de octubre del 2017, donde fue imposible detectar las urnas y aparecieron de repente en los colegios electorales, con lo cual aquí hay una primera experiencia de cómo engañar a las fuerzas policiales españolas. Luego su huida también consiguió burlar el cerco que tenía sobre él y consiguió huir a Bélgica y después a Francia. Y ahora creo que ha hecho el más difícil todavía, que es aparecer y después desaparecer. Y no me cabe ninguna duda que hay agentes de los Mossos de Escuadra que lo han ayudado. Son agentes de los Mossos de Escuadra que están en activo, pero fuera de servicio. Es decir, son miembros del cuerpo, pero en el momento de la actuación no estaban prestando servicio. Ahí el debate si un policía lo es las 24 horas del día, pero en el momento en que, aquí los vemos en estas imágenes, todas las personas que veáis envolviendo o rodeando a Carles Puigdemont, que lleven la gorra azul, son policías. Son policías que hoy le han ayudado. En este sentido, tengo una novedad de última hora. El primero de los 2 Mossos de Escuadra detenido hoy ya está en libertad. El juez lo ha dejado en libertad provisional y cabe esperar que pasará lo mismo con el segundo detenido. Gracias por esa actualización, Jofre. Javier, quiero preguntarle, más allá de esos detalles de cómo sale Carles Puigdemont, que finalmente es algo o que no conoceremos o que conoceremos mucho tiempo después, pero más allá de eso, ¿cuál es la intención política de Carles Puigdemont de aparecer en Barcelona, casi al frente del Parlamento, antes de la investidura de Salvador Illa, sobre todo teniendo en cuenta que su partido independentista de centro-derecha, Junts per Catalunya, no apoya a Salvador Illa como presidente de la Generalitat? Claro, bueno, Puigdemont lleva 7 años fuera de España y ha decidido precisamente hoy volver, o esta semana, y creo que tiene que ver, y había prometido que iba a volver muchas veces y nunca lo había hecho finalmente. Y lo ha hecho ahora, creo que claramente tiene que ver con 2 elementos. Uno es un elemento político que tiene que ver con darle una puntada a Esquerra Republicana, precisamente en el momento en el que Esquerra Republicana, que es otro partido independentista, izquierdas, está apoyando
la investidura del nuevo presidente socialista, es cuando Puigdemont, pues, digamos, hace este acto para ejemplificar un poco su oposición digamos, a España, al Estado español, y a digamos, la actuación de las fuerzas policiales españolas, catalanas o las que sean. Y creo que en realidad hay una clara intencionalidad que tiene que ver con, digamos, fastidiar a este rival político, por un lado. Por otro lado, tiene que ver también con su propia situación personal. Yo creo que ellos han tenido en cuenta que es muy probable que, aunque sea detenido, al final acabe siendo absuelto y puesto en libertad cuando llegue al Tribunal Constitucional español, digamos, una posible recurso de amparo. Y entonces, bueno, es una forma también de presionar a Pedro Sánchez, al gobierno socialista español, para que se pongan las pilas de ayudar digamos, con los casos judiciales que están teniendo. Y bueno, creo que este es en principal, digamos, el motivo de su vuelta. Jofre, y para estos dos argumentos que plantea Javier de por qué Puigdemont aparece justo ahora, él habla entonces como para darle una puntada a Esquerra Republicana y dos, para reforzar su propio caso, intentando que la ley de amnistía sí pueda cobijarlo. ¿Usted coincide con estos argumentos y, de ser así, puede o no esta aparición de Puigdemont ayudarle en esos dos sentidos? Puede acelerar. Hay un elemento que añado al de Javier Carbonell. Hoy precisamente se ha elegido el nuevo presidente. Estamos en plenas horas de transición de un gobierno al otro. Es decir, este fin de semana, el lunes a más tardar, Salvador Illa ya va a formar gobierno, ya va a nombrar nuevos responsables de la policía, nuevos responsables políticos, nuevo vicepresidente. Pero hasta fecha de hoy, incluida la jornada de hoy, la responsabilidad política de los Mossos d'Esquadra era de Esquerra Republicana, porque era el gobierno saliente, con lo cual esa puntada que decía Javier Carbonell tenía también, pues, un momento incluso más grave, si cabe, con poner a los Mossos d'Esquadra en este brete, ¿no? Sobre su situación política y personal, también muy de acuerdo, porque lo que iba a suceder ahora con el nombramiento de Salvador Illa es que se había dicho que, bueno, que el nombramiento de Salvador Illa, y por más ende, con el apoyo de una parte del independentismo, en este caso el de centroizquierda, de Esquerra Republicana, suponía ya directamente pasar página del proceso. Hay una parte del independentismo que se resiste a esa idea, a pasar página del proceso. Es verdad que el proceso que nació y que culminó el 2017 como tal ha terminado, pero hay una parte del independentismo muy mayoritario que opina que el proceso como mecanismo utilizado los 10 últimos años ya ha terminado, pero los motivos para que Cataluña se independice de Cataluña continúen vigentes, por ejemplo, pues con el déficit fiscal, con una autonomía que no es suficiente para Cataluña, etcétera, etcétera. Pero es que aparte, este pasar página incluía esta ley de amnistía. Y, por ejemplo, este pasar página incluía también que todo el mundo, pues, podía volver a hacer política. Claro, si Carles Puigdemont todavía tiene que estar en el exilio, Carles Puigdemont todavía tiene que hacer actuaciones como esta, esto demostraría, pues, que la represión por parte del Estado todavía no ha terminado. Y como lo ejemplifica el hecho de que él, Carles Puigdemont, que es diputado al Parlamento, hoy no ha podido ejercer sus derechos como parlamentario, que era asistir y votar en este pleno. No ha podido asistir, no ha podido votar. Una de estas sillas vacías que aparecen en estas imágenes que nos están acompañando es la suya, no ha podido asistir y quería reflejar de esta manera tan visible que el proceso continúa y que el proceso de conflicto entre Cataluña y España continúa, siendo él uno de los ejemplos personales más visibles. Usted mencionó que también era una manera de Puigdemont de darle una puntada a los Mossos d'Esquadra, cuyos responsables políticos era precisamente Esquerra Republicana. Quiero preguntarle al respecto, ¿usted cree que los Mossos d'Esquadra quedaron en ridículo ante Puigdemont saliendo de nuevo de suelo catalán, como lo han afirmado algunas autoridades catalanas? Jofre. Pues creo que, bueno, si la palabra es ridículo, pues igual sí, lo que ha quedado muy cuestionada su actuación. Aquí ha habido una acumulación de hechos que han desembocado en esta desaparición, ¿no? El protocolo de actuación hoy de Mossos d'Esquadra tenía que ser el mismo
que el del 1 de octubre. El 1 de octubre actuaron 3 cuerpos policiales para disuadir a las personas que votaran. Fue la Guardia Civil, fue la Policía Nacional y fueron los Mossos d'Esquadra. En el caso de la Guardia Civil y de la Policía Española dependen directamente de Madrid y decidieron, como lo visteis, actuar utilizando la violencia, utilizando las cargas policiales. Y los Mossos d'Esquadra, que también actuaron y también cerraron colegios electorales, lo hicieron de otro modo. Lo hicieron dejando a la gente que votara y bajo el principio de mal menor. Es decir, prefieren que una actuación policial sea la que infringe el mínimo daño personal. Hoy este era el protocolo acordado, era el de no vamos a provocar una situación peligrosa para las personas, no vamos a provocar cargas policiales porque tendremos muchísimas oportunidades de detenerle. De hecho, parte de estas personas que estáis viendo bajo el escenario son Mossos d'Esquadra de paisano, estaban preparados para detenerlo. Lo que también podía facilitar una detención es que él había dicho por activa y por pasiva que quería entrar en el Parlamento. Desde este punto que estáis viendo, de este escenario hasta el Parlamento, hay hasta 3 controles policiales distintos. Entrar al recinto, entrar en el Palau del Parlamento y entrar en el hemiciclo. Hay hasta 3 controles policiales donde se podía haber ejecutado esta detención. Lo que no contaban para nada, y seguro que será por un abuso de confianza y de que todo iba a salir como se había dicho, es que intentara la huida y que detrás de ese escenario le estuviera esperando un coche. Esto es lo que no contaban los Mossos d'Esquadra. Mañana, otra actualización que os pongo, mañana a las 11 de la mañana el todavía consejero de Interior, es decir, el responsable de la policía y el director de la policía van a dar una rueda de prensa para dar detalles de esta actuación. Usted mencionaba, Jofra, antes que la represión del Estado todavía no termina y que eso se evidencia. 1, en que Puigdemont tenga que huir como huyó y 2, que siendo diputado catalán no haya podido entrar al Parlamento a votar en esa investidura de Salvador Illa. Javier, ¿usted está de acuerdo con esta postura? Bueno, yo creo que hay que entender una cosa, que es totalmente normal en un Estado que tal cosa como utilizar fondos públicos para declarar unilateralmente la independencia es algo ilegal en España y en cualquier Estado, y que es algo que seguramente sería, digamos, perseguido y buscado en cualquier Estado. Entonces, en ese sentido, creo que hay que marcar una diferencia entre algunos hechos concretos que sí que pueden estar, digamos, penados, y que es algo normal que así sea, y otros casos o otras actuaciones de algunos jueces. Por ejemplo, en este caso, muchos jueces haciendo una interpretación muy libre de la ley de amnistía, muy contraria a, digamos, la idea del legislador y la idea de lo que se ha acordado, digamos, dentro del gobierno de coalición progresista actual, para amnistiar y para solucionar y para dar cauces, digamos, una solución política al conflicto, ¿no? Yo estoy muy a favor de la idea de que la judicialización, la legalización de todos estos conflictos políticos es una mala idea y nos lleva por un mal camino estar hablando de estas cuestiones una y otra vez y todo el rato, y al final tenemos que ser expertos en derecho para poder hablar de cuestiones políticas. Pero, sin embargo, sí que me parece importante decir que el imperio de la ley es algo que aún así sí que debe respetarse, mientras se puede criticar perfectamente la ley. Y esto es algo que son 2 cosas que me parecen compatibles y que en el debate público parecen estar como en campos opuestos cuando no deberían estar. Usted mencionó, yo creo que el quid del asunto, el uso de fondos públicos para promover un referéndum de independencia. Es precisamente por este cargo que Puigdemont sigue siendo señalado de malversación de fondos, y es por esto que la ley de amnistía que se pactó entre el actual gobierno y los catalanes y se aprobó el pasado 30 de mayo no aplica para Puigdemont. Javier, según su criterio, ¿debería o no amnistiarse a Puigdemont? Sí, yo creo que la letra de la ley es bastante clara en la idea de que la malversación se refiere únicamente al lucro personal, es decir, que si hubiese habido un tipo de llevarse ese dinero a su bolsillo personal, a su casa, y esto no es algo que sucedió. El argumento que da el juez Llanera es que mientras que un montón de población civil sí que puso dinero de su propio bolsillo, por lo tanto sí que vio reducido su patrimonio, los líderes políticos independentistas no tuvieron que hacer esto, cogieron, digamos, el dinero público que estaba destinado para otros usos, para este uso que digamos que era ilegal y que no era adecuado.
Sin embargo, me parece que la ley amnistía este elemento, está hecho precisamente para amnistiar esto, porque no estamos hablando de un caso de corrupción al uso de que un político se lleva dinero, sino que estamos hablando de una serie de actos ilegales como parte de digamos, una responsabilidad política, que es algo que, bueno, que me parece criticable, pero que no está en el mismo orden de cosas que una cuestión de corrupción. Creo que los jueces no están aplicando bien la ley, están haciendo una lectura muy interesada de ella, y que esto se solucionaría todo el conflicto de una manera mucho más fácil y todos podríamos progresar si la ley de amnistía se aplicase bien, y al final lo acabará seguramente haciendo el Tribunal Constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional. Es decir, que esto acabará pasando seguramente, simplemente, bueno, pues esta actuación de los jueces lo está entorpeciendo y alargando. Jofre, ¿para usted hay o no una lectura con interés y con amaño por parte de la ley de amnistía para que no cobije a Carles Puigdemont, o para usted la malversación de fondos de que se le acusa hace que no pueda ser cobijado por esta norma? Por supuesto que hay una mala aplicación de la ley de amnistía, en tanto que cada juez lo aplica según un criterio distinto. Es decir, en las últimas semanas, las primeras de aplicación de la ley de amnistía, hemos encontrado pues, aplicaciones de todo tipo. Es decir, desde la amnistía total y absoluta, desde preguntar incluso a Europa cuestiones prejudiciales, la amnistía de los propios policías del Cuerpo Nacional de Policía Español, que cargaron con desmedida contra los votantes del 1 de octubre, que se demostró que lo habían hecho pues con una violencia excesiva y que estaban siendo juzgados. A estos policías se les ha amnistiado. Se ha amnistiado también a distintos dirigentes y de una manera también un poco anómala, dirían, una de las causas más graves en la que incluso se podía debatir si había terrorismo, pues se le dio carpetazo y por ese motivo otro de los exiliados, en este caso Marta Rovira de Esquerra Republicana, ha podido volver en plena libertad. Claro, cuando la justicia no es previsible, pues alguna cosa falla, ¿no? Y es lo que está pasando con la ley de amnistía. Pero si hay una pieza de caza mayor por parte de la justicia española, ese es Carles Puigdemont, que se han llegado a inventar muchísimas cosas, incluso pues, que tuviera relaciones con emisarios rusos para desestabilizar a España. Esto que podría ser un cuento de espías o una serie de Netflix, estaba hecho para imputarle a Carles Puigdemont un delito de alta traición. El delito de alta traición que supone el derrocar a un Estado a través de intervención de extranjeros. Esto ha quedado acreditadísimo que no fue así, pero se le imputó para poderle perseguir. Es decir, se han llegado incluso a retorcer relatos que han quedado por escrito en documentos judiciales para poderle perseguir, efectivamente. Y lo de la malversación, pues es exactamente como lo ha descrito Javier, que es una malversación que se le considera malversación por utilizar fondos públicos para fines políticos, no fondos públicos para lucro propio. Y quiero preguntarle entonces, Javier, si la justicia española está retorciendo los relatos como lo plantea Jofre, ¿por qué entonces sí hay amnistía para otros líderes independentistas catalanes y no para Carles Puigdemont? Bueno, creo que lo ha explicado bien Jofre, que existen distintos jueces. Creo que me parece equivocado hablar de la justicia española en general porque es muy diversa. El fiscal general del Estado no está en estas tesis. Que es, digamos, una persona que pone actualmente el gobierno tampoco está en estas tesis, y que creo que hay una serie de jueces concretos que están aplicando estas normas de manera distintas dependiendo del caso. Existen muchas tramas, digamos, y muchos elementos distintos con respecto a todas las causas judiciales del proceso, como ha mencionado Jofre, entonces se han aplicado de manera distinta en algunos casos, ¿no? Creo que lo importante es recordar que el Tribunal Constitucional no es el Tribunal Supremo en España, y que el Tribunal Constitucional lo más probable es que sí acabe amnistiando a Carles Puigdemont y a los que queden, y que por tanto esto se acabe solucionando. Creo por tanto que este movimiento de Carles Puigdemont de llegar antes de tiempo tiene mucho más de espectáculo, y realmente estamos todos más atentos a los memes que se están haciendo y a dónde está, que a la noticia del día, que es en realidad que se ha producido la investidura de Illa, que es el primer presidente de la Generalitat
en 14 años que no es independentista, que es constitucionalista o españolista o como se le quiera decir, pero digamos que marca claramente un antes y un después con respecto al control de las instituciones de la Generalitat para aplicar, digamos, todo tipo de políticas, ¿no? Esa es la noticia del día y creo que esto tiene mucho más que ver con el meme que con la política real que afecta a los ciudadanos. Y creo que, como digo, va a tardar más, pero va a acabar solucionándose. Y por tanto, creo que no es correcto hablar del sistema judicial español como si fuese un todo, sino que hay distintas partes. Y antes de hablar y pasar a analizar la Generalitat ahora liderada por ella, quiero preguntarle, Jofre, por dos escenarios. Uno, ¿usted considera, como lo plantea Javier, que el Tribunal Constitucional podría darle esa amnistía finalmente a Puigdemont? Y dos, ¿qué pasaría si Puigdemont es arrestado en suelo español durante las siguientes horas o los siguientes días? Bien, en el caso del Tribunal Constitucional creo que sí, que finalmente se va a pronunciar a favor de una aplicación integral, completa de la amnistía. De hecho, hay ahora una llamada mayoría progresista y aparte la mayoría progresista es la que actualmente en este mes de agosto es la que está de guardia por si tiene que actuar de manera inmediata. Y esta sería una de las cuestiones que seguramente Carles Puigdemont ha puesto encima de la mesa para este regreso. Es decir, en caso que fuera detenido, su equipo legal tenía preparada ya también una actuación frente al Tribunal Constitucional para acelerar la revisión de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional, ya que el Tribunal Supremo ha decidido no aplicarla, que lo decimos con esta facilidad, pero bueno, decir que el Tribunal Supremo se niega a aplicar la ley de amnistía, pues son, ya digo, palabras muy, muy importantes, ¿no? Y que resuenan con mucha amplitud. Francamente, yo creo que a estas horas Carles Puigdemont ya no está en suelo español. Creo que por indicios que podemos tener, el hecho de que, por ejemplo, su equipo legal ya esté dando entrevistas, ya esté, por así decirlo, liberado, ya esté en otra onda, podría indicar que Carles Puigdemont ya no está en suelo español. De hecho, él ha hecho un post en Instagram, una story más bien dicho, en que ya decía estamos aquí, parafraseando el discurso que ha hecho él mismo este mediodía, ¿no? Esta mañana. Si estuviera detenido, pues es un misterio también, porque lo que decía antes de la imprevisibilidad, lo admito, no del sistema judicial español, sino depende del juez que te toca. Vale, lo admito referente a lo que decía Javier. Pero incluso así hay una imprevisibilidad. Nadie puede decir qué le va a pasar a Carles Puigdemont. Y hay dos escenarios antagónicos. Primer escenario, el que le sometan a un interrogatorio en el Tribunal Supremo, el juez del Tribunal Supremo ordene prisión preventiva y pase a una cárcel por un tiempo indeterminado en las inmediaciones de Madrid, que es donde hay el partido judicial del Tribunal Supremo. Este sería un escenario. Pero también podría pasar perfectamente que le mandaran una citación, prohibición de salir del Estado español, libertad de movimientos por el Estado español y en fecha septiembre, octubre, que se concluyera, pues pudiera ser citado en el Tribunal Supremo. No se sabe perfectamente lo que puede pasar, pero insisto, creo que esta posibilidad de que lo detengan en suelo español se va alejando. Y de hecho, en esa misma línea, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyer, dijo a TV3 que Puigdemont ya estaba en casa. Esto sin precisar concretamente la ubicación ni el país donde está. Simplemente mencionó en casa, pero como ya Puigdemont vivía por fuera de España, entonces es probable que ya haya salido del país. Javier, volvamos a ese punto que usted mencionaba y es el nuevo gobierno catalán. ¿Cómo podrá Salvador Illa gobernar, sobre todo con esa mayoría tan ajustada? Este jueves logró su investidura con los 68 votos mínimos que requería, con el apoyo de los comunes y con el apoyo de Esquerra Republicana. Pero ambos partidos dijeron, esto es un acuerdo de investidura, no un acuerdo de gobierno. ¿Qué tan fácil o no tendrá entonces gobernar, sobre todo con la oposición de Junts? Bueno, fácil no lo va a tener, pero es que estamos acostumbrados en España a tener este tipo de gobiernos desde hace ya varios años. Los gobiernos de una mayoría absoluta no existen y no parece que vayan a volver.
y entonces las coaliciones y los acuerdos son algo normal, lo hemos visto y sorprendentemente lo hemos visto salir y sacar tanto en el gobierno, digamos, central español como por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona, donde también gobierna el PSC, el Partido Socialista, junto con Esquerra Republicana. Han ido sacando acuerdos, han ido sacando políticas y se va haciendo. Entonces, en ese sentido, no creo que Salvador Illa le tenga un miedo especial a este tipo de situación, porque además se ha vivido ya en Cataluña. Esquerra Republicana gobernaba con menos diputados en solitario, con menos diputados de lo que tiene actualmente el PSC. Entonces, bueno, ya se daban este tipo de coaliciones, este tipo de acuerdos entre los tres partidos. Obviamente esto puede romperse en cualquier momento, pero no parece que esa vaya a ser la línea, porque yo creo que ni los comunes ni Esquerra tienen ninguna intención de volver a elecciones tempranamente, y los socialistas tampoco, porque la idea de los socialistas es que cuanto más tiempo pase, más se calmarán las aguas y más se tranquilizará Cataluña y, por tanto, más eso ayudará, digamos, a la estabilidad de España en general. Y con respecto a Puigdemont, la oposición, en realidad no importa mucho, porque los números le dan a Salvador Illa con Esquerra y con los comunes. Entonces, Junts no importa en el Parlamento de Cataluña, no importa en el Ayuntamiento, y importa, y donde realmente puede afectar es en la gobernabilidad de España, digamos, de Pedro Sánchez. Ahí es donde podemos debatir que puede haber problemas. Pero creo que en la Generalitat de Cataluña Salvador Illa está de momento tranquilo en ese sentido. Y aunque Junts quizás no tenga tanto peso en la Generalitat y en lo que ocurra con ella, sí quiero preguntarle a Jofre por ese discurso de investidura que dio el nuevo presidente catalán, porque le pidió a los jueces que apliquen la ley de amnistía de manera ágil, rápida y sin subterfugios, esto de manera literal. ¿Un llamado quizás a Puigdemont? Desde luego, es decir, concuerda con este discurso del pasar página. Concuerda exactamente que la situación personal política de Carles Puigdemont esté estabilizada, pueda andar con libertad por las calles de Girona, de donde él es natural, y de hecho es el mayor deseo de los socialistas. Es decir, Carles Puigdemont sigue en vigor porque está en el exilio, porque puede hacer situaciones que pueden tensionar al Estado. Pero lo que decía Javier, su representatividad en el Parlamento de Cataluña es de 35 diputados sobre 135. Es una cifra, aunque sea la segunda fuerza parlamentaria en el Parlamento, es una cifra muy, muy pequeña, que para Mas Inri pues, no suma con Esquerra Republicana como sí han podido hacer los 10 últimos años, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el sueño húmedo de los socialistas? Pues tener a Carles Puigdemont en libertad, porque así se le agota el discurso de la represión, pero tenerlo en minoría, porque así pues, es más fácil, entre comillas, pasar página, ¿no? Sobre lo que ha dicho Javier, un apunte más. Es que ahora mismo el PSC puede sumar con Comuns y Esquerra si quisiera y se calmaran mucho las aguas y sin el papel de Carles Puigdemont, porque tendría que haber un cambio de líder, podrían sumar PSC y Junts en una especie de entente de gran coalición para, yo qué sé, para sacar proyectos adelante como una mejora de la financiación, pero incluso en caso de emergencia el PSC, PP y Vox, que no creo que se vaya a utilizar nunca esta mayoría, pero el eje simplemente españolista también suma más de 68 votos. Es decir, el PSC tiene la gobernabilidad garantizada pues bastante bien, porque es una formación que puede, sobre todo, sumar con distintas fuerzas políticas, pero sobre todo lo que hay es una falta de alternativa que pueda impedir que Salvador Illa gobierne. Solo una aclaración para nuestra audiencia. Cuando ustedes hablan del PSC, se refieren al Partido de los Socialistas de Cataluña, de Salvador Illa, por supuesto. Sí, disculpa. Javier, no, tranquilo, Javier. Solo preguntarle sobre este punto que plantea Jofre, que para los socialistas catalanes el gran sueño sí es tener a Puigdemont libre, pero siendo minoría. Es decir, ¿la política catalana sigue girando en torno a Puigdemont o es una figura que ha perdido poder en la Generalitat y en el Parlamento? Yo creo que es una figura que ha perdido muchísimo poder, que ha sido revitalizada por digamos, la necesidad que tenía Sánchez de los votos de Junts, por la ley de amnistía, y ahora por este tipo, digamos, de gestos y de elementos teatrales que hace Puigdemont, que movilizan mucho a la opinión pública, en las redes sociales.
pero creo que los está haciendo precisamente porque cada vez es menos relevante, especialmente la política catalana. Como digo, sigue siendo muy importante para la política española, pero para la política catalana es un personaje que claramente cada vez va a ser menos relevante y se van a calmar las aguas. Creo que el Partido Socialista, al menos en Cataluña, sí que va a conseguir su sueño húmedo. La gran pregunta es, ¿esto qué coste tiene en España? Y muy brevemente, Jofre, ¿usted está de acuerdo con esto que plantea Javier? ¿Importa más para la política española que para la catalana Puigdemont? A ver, es una paradoja. Es decir, ahora que Puigdemont pues, no gobernaba, o el partido de Puigdemont no gobernaba ni en coalición ni en solitario en Cataluña, ahora sí que tiene mucho peso con 7 diputados de 350 que hay en el Congreso, pero que son estos 7 diputados los que le separan a Pedro Sánchez, el presidente español, de estar gobernando o no estar gobernando. Sobre lo que ha dicho Javier, solamente un apunte. Es verdad que los independentistas han perdido poder y han perdido pues, apoyo, pero también es verdad que mucho de este apoyo lo han perdido no porque se haya pasado a fuerzas españolistas o de ámbito español, sino simplemente porque ha habido una gran abstención, ¿no? Se han abstenido de ir a votar en las últimas elecciones. Calculan que entre 1 millón y 1.200.000 personas que antes votaban independentistas simplemente el día de las elecciones no fueron a votar. Cabría pensar qué pasaría si este millón... Lastimosamente se nos acaba el tiempo y no alcanzamos a escuchar su argumento final, pero Jofre Llombart y Javier Carbonell, les agradezco por estar en el debate de France 24 y a nuestra audiencia una invitación a que sigan conectados con nosotros. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.